El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:30, solamente para cerrar a propósito de la entrevista anterior y a propósito de la declaración que hizo el precandidato Carlos Rabascal. Él me escribe y me ratifica que el impuesto a la salida de divisas está exento para inversionistas extranjeros. Entonces hay que repensar obviamente este tema respecto del ISD y si es verdad que el ISD atenta a la llegada de la inversión extranjera. Me parece un dato muy interesante que queda ahí para el debate público que nos lo comparte Carlos Rabascal Salazar durante la jornada del día de hoy. Alerto a la audiencia, más adelante dialogaremos con Carlos Alumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, con Leonidas Issa, dirigente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, que también estará con nosotros. Antes, tiene la gentileza de atendernos de modo telemático el jurista Joselo Argüello. Le hemos invitado para un poquito hablar desde su visión, desde su conocimiento, sobre el juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que ya tiene fecha. Será el próximo martes 24 de noviembre, posiblemente, dijo el presidente de la legislatura, César Litardo, a partir de las 10 de la mañana. Abogado Joselo Argüello, bienvenido, buenos días. ¿Cómo está usted? Fabricio, muchas gracias por el espacio, pues, y evidentemente aquí estamos para satisfacer cualquier tipo de requerimiento en este sentido. Correcto. Me gustaría saber un poquito su visión en torno al desarrollo de este juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Bueno, el juicio político en contra de la ministra de Gobierno es un accionar que debía haberse venido dando desde hace mucho tiempo atrás. No se olvide usted que existen hechos que evidentemente tenían que ser sometidos al control del ente legislativo y que evidentemente a la presente fecha se han demorado en esa cuestión. Un juicio político que no sabemos cuál va a ser el desenlace, pero que dentro de la esfera del accionar del asambleísta, quienes de pronto tenemos conocimiento en materia penal, escribimos que debe ser una acción de censura completamente, y más allá de eso, no solamente la acción de censura, sino una investigación de carácter penal, porque ahí existe el cometimiento de una infracción penal, un crimen medioambiental, porque es sabido por la esfera pública de que la misma ministra, María Paula Romo, determinó que en las protestas del mes de octubre del año anterior se utilizaron bombas lacrimógenas que estaban caducadas. Esto concomitantemente con lo manifestado y con lo dicho por parte de la policía. Ahora, quizá la gente que nos escucha dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver el punto de que se haya utilizado de pronto bombas lacrimógenas caducadas? Mire, didácticamente, como académico que soy, le voy a hacer una referencia, ¿no? Esta es una bomba lacrimógena. Esta bomba lacrimógena está compuesta por nitrilos cloros, ¿sí? Y estos nitrilos cloros caducan dentro del envase de esta bomba lacrimógena. ¿Y qué pasa cuando caducan estas bombas lacrimógenas? Se convierten de pronto en cloruro de hidrógeno, en oxígeno de hidrógeno y en cianuro. Entonces, en buen romance, el elemento químico que utilizaron para repeler las protestas del mes de octubre, ¿sí? Es llamado cianuro. De hecho, que hay que tomar en consideración que se utilizó estas bombas lacrimógenas para repeler un accionar justo de reclamo por parte de la ciudadanía. ¿En virtud de qué? De lo que se iba a elevar el precio de los combustibles, ¿no es cierto? Y todos sabemos que cuando se eleva el precio de los combustibles, se eleva todo en el país. Entonces, este hecho, van a decir, pues no ha pasado absolutamente nada. No, sí pasó, tomando en consideración que se hizo un accionar frente a los protestantes que no eran pues delincuentes, que no son delincuentes. Ahora, entonces, esta situación ha sido la puente de pronto para que se inicie un procesamiento dentro del ente legislativo que, más allá de eso, también concomitantemente va cogido de la mano de ¿qué? Del accionar posterior en el cual nos unió la pandemia y que sirvió para darnos cuenta de la miseria humana de ciertos actores políticos que bajo el tema de prebendas, pues, y bajo el tema de requerimientos, se hizo entregar hospitales y todo lo referente al tema de la salud. Ahora bien, el uso de bombas lacrimógenas caducadas, que usted lo está trayendo a colación y es una de las causales de la interpelación a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, durante el curso de la sustanciación del proceso en la Comisión de Fiscalización, tanto la ministra cuanto el comandante general de la policía señalaron que no existe ningún tipo de norma
que impida o que prohíba el uso de bombas lacrimógenas caducadas. O sea, más o menos eso es lo que dijeron. Usted que es jurista, que es especialista en materia penal, ¿es correcto esto o no? Mire, esta gente, discúlpeme, esta gente es ignorante. No lo estoy insultando, pero es ignorante porque ignora. Todas las personas sabemos, un jurista de media laya se da cuenta y sabe que en materia de derecho público, la norma está para cumplirse tal y cual como se dice. Entonces, tal y cual como reza. Entonces, ¿cómo pueden esgrimir un artículo, cómo pueden esgrimir un comentario de esa naturaleza al decir que no hay de pronto una disposición que no permita utilizar este gas caducado? Es por razonamiento lógico, son ignorantes porque ignoran. Y si ignoran, debían ir pues a tomar en consideración qué es lo que dice la materia con respecto al uso de estas bombas lacrimógenas que evidentemente, como es de conocimiento público, estaban caducadas. ¿Qué es lo que dice la literatura química con relación a los compuestos que se generan ya del hecho de estar caducadas estas bombas? Entonces, oiga, este es un fundamento suficiente como para censurar la actuación de la ministra, como para seguir un procesamiento de carácter penal por parte de la Fiscalía, hecho que no se ha realizado actualmente. Es decir, de esto, ¿usted considera que tiene que haber una derivación penal por el uso de bombas lacrimógenas caducadas en las protestas de octubre del año anterior, abogado? Exactamente, existe una disposición legal dentro del Código Orgánico Integral Penal y más allá de esa disposición de carácter especial explícita, también está el hecho de que con la utilización de estas bombas lacrimógenas que contienen cloros, nitrilos, que cuando se convierten en cloruro de hidrógeno y oxígeno de hidrógeno desprenden cianuro, evidentemente se está cometiendo un crimen de carácter ambiental. Sumado esto, ¿a qué? A la contaminación existente en Quito, donde se realizaron las protestas por parte de los ciudadanos que se dieron en debida forma en la ciudad de Quito, pues, y hasta la presente fecha no existe una investigación que determine la responsabilidad y la participación de quien dio la orden. Mire, yo le voy a poner un ejemplo pequeño nada más, y discúlpeme. Los chocolates son buenos, ¿no? Pero comer chocolate en exceso es malo. Yo tengo a cargo a mis hijos, les llevo a mi casa, les doy chocolate en exceso, una ingesta de chocolate en exceso, ¿qué va a pasar? Les puede causar un mal, pues les voy a poner un mal, tendré que recurrir a un hospital, a ver situaciones, pero lastimosamente, entonces, ¿quién es el responsable de causarles el mal en exceso por haberles dado los chocolates? Un ejemplo que yo pongo, ¿no? El ejemplo hace inferencia, se refiere. Entonces, ¿quién es la persona responsable de la utilización de este gas lacrimógeno? Sí, caducado, que genera cloruro de hidrógeno, óxido de hidrógeno y cianuro. ¿Quién es el responsable en ese sentido? La persona que da la orden, pues, y evidentemente la policía se mueve de manera directa cuando acata una disposición por parte del ente rector, que es el Ministerio del Interior, el Ministerio de Gobierno. Ahora, palabras más, palabras menos. La ministra Romo había dicho que estábamos en medio de una emergencia y había que usar esas bombas lacrimógenas justamente para poder repeler la acción de grupos violentos. Eso ha dicho la ministra de Gobierno. En ese contexto, el Estado, en este caso representado por la función ejecutiva y a su vez por la ministra de Gobierno y la Policía Nacional, que debe garantizar el control de la seguridad, no tiene una justificación válida frente a los hechos de violencia que sí enfrentó Quito el año anterior durante las protestas de octubre, abogado. Mire, ese no es un justificativo, no es un asidero legal, vuelvo y repito, son ignorantes porque ignoran. En materia de derecho público se hace lo que dice la ley. Esto es la falta de conocimiento en lo que es administración pública. ¿Por qué? Porque ellos no pueden justificar esa situación con una condición dada en ese momento. O sea, no puede usted utilizar un gas lacrimógeno que está caducado para repeler a la gente que en su justo derecho de protesta salió a las calles. ¿Por qué le digo esto? Porque usted tampoco es que estaba repeliendo de pronto delincuentes, no estábamos en un estado en el cual iba a haber, se avecinaba la guerrilla o ve situaciones, no, están equivocados. Pero le van a decir, le van a decir que eso, que había grupos violentos que estaban destruyendo Quito, que incendiaron la Contraloría, que estaban destruyendo los bienes patrimoniales, le van a decir eso, y esa es el principal argumento para justificar el uso de bombas lacrimógenas caducadas, abogado.
Bueno, en este sentido, pues el fin no justifica los medios, o sea, tiene que ceñirse a la estipulación que determina la normativa. Existen manuales de procedimiento en este caso de protestas, y estos manuales de procedimiento son protocolos que debe seguir la policía, y esos protocolos deben ser cumplidos estrictamente, porque vuelvo y repito, no están de pronto repeliendo la acción de un agente enemigo, no están repeliendo la acción de pronto de delincuentes que vayan a causar un daño inminente. De pronto, bueno, sí hubo hechos aislados que se produjeron y que está probado que se produjeron por gente que está inmiscuida dentro del gobierno. Entonces, en ese sentido, bajo esa esfera de concepción, no podía utilizarse el medio que se utilizó de la forma que se hizo y utilizando elementos químicos que causan el envenenamiento al cuerpo humano y más allá de eso la contaminación ambiental. Por eso yo manifiesto que ahí se cometió un crimen de carácter ambiental y que ese crimen de carácter ambiental ya tenía que ser judicializado por parte de la Fiscalía. ¿Cómo cree usted, qué expectativa tiene usted del comportamiento de bloques como el del Partido Social Cristiano y Creo en la Asamblea Nacional, abogado? Mire, este hecho del juicio político y del accionar de la ministra de Gobierno evidentemente está concomitante y cogido de la mano con los hechos sucedidos en el tiempo de la pandemia, ¿no es cierto? ¿Por qué? En el tiempo de la pandemia, ¿qué pasó acá en la ciudad de Guayaquil? Aquí en la ciudad de Guayaquil, que está regentada, mandada por el Partido Social Cristiano, evidentemente, y despojada de pronto de esa conducción que debía dar el ente municipal. Aquí en Guayaquil, si bien es cierto de la pandemia, generalmente debía haber, por lógica debía haber muertos, pero no en la cantidad que hubo, pues 34,000 muertos cuando aquí se dio inicio al tema de la pandemia. Esta situación que generó que nosotros nos demos cuenta como ciudadanía el reparto de los hospitales que se dieron, ¿no es cierto? Entonces, este reparto de los hospitales que se dio, los hospitales no deben haberse repartido solos, pues los hospitales se repartieron porque el ente gubernamental y quien está a cargo del ente gubernamental con respecto al tema político es la ministra y ella fue de pronto quien repartió. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hoy por hoy, este accionar político dentro de la Asamblea va a tener un desenlace que no sabemos qué es lo que va a suceder, pero aquí sí yo quisiera hacer una referencia, ¿no es cierto? Aquí se está dando un juicio político y queremos ver cuál es el accionar del Partido Social Cristiano y de Creo. Y voy a hacer explícitamente un comentario dirigido en algo. El asambleísta Pachala, que de paso utiliza poncho y que de paso es de la tierra de donde yo soy, de la ciudad de Guaranda, es bolivarense, más de 24 años. El asambleísta Pachala, ¿no es cierto?, dice que no sabe todavía cómo se van a pronunciar. Y este asambleísta, al igual que otros del Partido Social Cristiano, que todavía no saben cómo se van a pronunciar en relación al juicio político a la ministra, evidentemente están realizando, entre comillas, una acción de fiscalización, pero hasta el momento no saben cuál va a ser la acción de fiscalización. Pero eso infiere que evidentemente, acorde a los compromisos y al cogobierno que vienen realizando, podrían realizar alguna acción de salvataje a la ministra. Entonces, nosotros los ecuatorianos debemos ser conscientes que esta asamblea que está ahorita en este momento actuando no sirve absolutamente para nada y que la decisión que tome el Partido Social Cristiano y los de Creo se da en virtud estrictamente a temas de carácter político y de favores políticos, tanto en la Fiscalía como en otros estamentos de pronto del poder que tienden a ser de beneficio de estos dos sectores políticos. Eso es lo que va a suceder. Correcto. Abogado José Lo Argüello, le agradezco por estos minutos y por esta entrevista. Que tenga un buen día. Yo le agradezco por la apertura. Con todo gusto. Interesante diálogo con José Lo Argüello, jurista, quien nos ha atendido esta mañana y nos ha hablado justamente sobre el uso de las bombas lacrimógenas, que es una de las dos causales centrales por las cuales se ha llevado a juicio político a la ministra de Gobierno, proceso que se efectuará el próximo martes 24 de noviembre ante el Pleno de la Asamblea Nacional. 7 de la mañana con 43 minutos en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.